Vamos a estudiar en esta ocasión la clase 4.1 donde hablaremos del desarrollo del cono y la longitud de arco. Podemos ver que en el problema se nos da una indicación bien clara. Dice, dado un cono de papel, se hace un corte como indica la figura y además se corta el círculo por la varilla, como ustedes pueden ver aquí. Entonces ahí les da la indicación sobre cómo hacer los cortes, pero sin despegarlo del resto del cono, como ustedes pueden ver ahí. La primera pregunta es, ¿qué figura se obtiene? Bueno, la idea es que deberían tener un cono en sus manos para poder hacer la práctica. Si no lo tienen, lo pueden hacer. Y si no, pues aquí yo lo voy comentando. Al cortar el cono, como dice la indicación, se va a formar una figura compuesta como la imagen de la derecha, como esta. ¿Bien? Entonces al partir quedaría el círculo que pueden ver aquí abajo, que es el círculo de la base, y aquí estaría el sector circular que va enrollado alrededor de la base, como pueden ver, al hacer ese corte. La segunda pregunta, ¿cómo se llama la figura que se obtuvo? Es una figura compuesta que describe un sólido geométrico, pero se conoce como patrón o plano desarrollado del sólido. ¿Qué significa eso? Bueno, es la figura que necesitamos para poder formar el sólido. Cuando unimos esas dos piezas es que se forma el sólido. ¿Qué figuras geométricas que ya conoces aparecen? Bueno, ahí claramente se puede ver un par de figuras, ¿verdad? El patrón del cono en el patrón del cono aparece un círculo de radio R. Esta figura ya es más o menos conocida, ¿verdad? Porque corresponde al radio del cono y esta figura es un sector circular, así se llama, sector circular, cuyo radio es la generatriz del cono. Generatriz se llama el radio, ¿mira? Ese es al que le han llamado G, el radio del sector circular. En este caso sería la generatriz. En el literal D nos pregunta o nos dice que identifiquemos sobre el dibujo las generatrices y el radio del cono. Entonces nos pregunta cuál es la longitud de arco que se forma con el patrón del cono. La circunferencia de la base es 2πr. Esta fórmula se les dio en sexto grado, que es la longitud de la circunferencia. Ahí en sexto grado se les enseña cómo calcular la longitud de la circunferencia. Entonces la circunferencia de la base es 2πr. Si se vuelve a armar el cono, el área del sector circular se enrolla en la circunferencia de la base. Toda esta curva es la que se enrolla alrededor del círculo. ¿Mira? Entonces, la longitud que se obtiene es 2πr. Esa es la longitud porque la base es un círculo. La longitud de la circunferencia es 2πr. También otra manera de calcularlo sería tomando el radio del sector circular. El radio del sector circular, que en este caso es la generatriz, o G, y el ángulo central que se forma entre las dos generatrices, mire que sería este ángulo. Entonces, para poderlo calcular, es importante que ustedes sepan qué significa sector circular. Es la porción del círculo limitada por dos radios, que son los que están en verde. Esas líneas son las generatrices, y el ángulo que se forma es el que está aquí en el centro. En la figura anterior era este ángulo, mire, a eso se refiere. Lo vamos a calcular a través de esta fórmula. Simplemente tiene que dividir el ángulo entre 180, lo multiplica por pi y luego por la generatriz. Esta fórmula que vamos a utilizar. Teta es este símbolo, se refiere al ángulo que forman las generatrices. Entonces divide teta entre 180, lo multiplica por pi y luego por el valor de la generatriz. Recuerde que el valor de pi lo vamos trabajando como una constante, no necesita aproximarlo a 3.14, así nada más lo necesita. En resumen, el patrón del cono está compuesto por un círculo de radio R, que es el radio del cono, y por un sector circular, cuyo radio es la generatriz del cono, y el ángulo central teta. Las fórmulas para calcular la longitud de arco son las dos que acabo de mencionar. Miren, aquí tendríamos 2pi por radio, si ese fuera el caso, y luego teta sobre 180 por pi por la generatriz. Dependiendo de qué nos den, así vamos a utilizar la fórmula. Por ejemplo, ahí dice que hay que encontrar la longitud de arco en los siguientes casos. Como ya nos da el radio de la base, que es 8 centímetros, no nos está dando generatriz, entonces en ese caso tenemos que ocupar la fórmula
Longitud es igual a 2pi por radio. Esa fórmula hay que utilizar. Lo único que tiene que hacer es que en lugar de r usted va a poner 8. Mire, 2pi por r. Entonces sería 2pi por 8. Solo multiplica 2 por 8 le va a dar 16. Quedaría 16pi. Mire, el pi pues no necesita aproximar. O bien la otra manera sería con el ángulo. Ya nos están dando el ángulo central y nos dice que es 240 grados. Y la generatriz es 12. Entonces en lugar de θ hay que poner 240 y en lugar de g hay que poner 12. Y ahí sustituimos, miren, quedaría 240 entre 180 por pi por 12. Hacen esos cálculos, pueden auxiliarse de una calculadora para hacerlo, ¿verdad? 240 entre 180, lo que resulte lo multiplica por 12. Le va a quedar 4 tercios de pi por 12 al simplificar, 240 con 180. Luego al multiplicar 4, tendríamos 4 tercios por 12, aquí se puede simplificar, ¿verdad? Se puede simplificar de manera directa sacando tercera. Si no lo hace la calculadora de una sola vez, pues tercera de 3 es 1 y tercera de 12 es 4, por eso queda 4 por 4, ¿sí? 4 pi por 4, de ahí resulta. 4 por 4 es 16, entonces tendríamos 16 pi mil. El mismo resultado da aplicando los dos casos. Depende de si le dan el radio o le dan la generatriz y el ángulo. Depende de qué información tenga, así es la fórmula que usted va a calcular, que va a utilizar, perdón, para resolver el problema. Ahora ustedes van a resolver los ejercicios de la página 154. Si no se acuerdan de las partes del cono, retrocedan a cuando se empezó a dar esa clase y ahí está cómo se llama cada una de las partes para que completen. Y en el ejercicio 2 y 3, pues calculen lo que se les está pidiendo con las fórmulas que hemos aprendido este día. Es todo.